Pues claro, nosotros no podemos cambiar lo que entra por el lóbulo Cada vez que me occipital, preguntan quién soy pero sí realmente, podemos cambiar. no pienso únicamente en títulos o logros. Me siento un aprendiz constante de la vida, un buscador incansable de la verdad, sobre todo en esos momentos de incertidumbre, de desafío o cambio. He dedicado mi vida no solo a comprender el potencial humano, sino también a descubrir cómo desplegarlo cuando más se necesita. No se trata únicamente de alcanzar metas externas, sino de mirar hacia adentro y descubrir de lo A que mí para verdaderamente nada, somos dos capaces. personas ven Y en algo ese camino, radicalmente lo que más distinto. me conmueve no es lo que he estudiado ni las personas con las que he compartido escenario, sino ese impulso profundo de seguir aprendiendo y compartir cada descubrimiento con la esperanza de que a otros les sirva. Recuerdo perfectamente la primera vez que reflexioné en profundidad sobre la realidad. Me di cuenta de que no existe una sola, sino dos realidades que conviven en paralelo. Una realidad con R minúscula, que es la que percibimos a través de los sentidos, la materia, el tiempo, el espacio, y otra realidad con R mayúscula, que trasciende los sentidos y es de naturaleza espiritual. Esa realidad no tiene límites físicos ni cronológicos, es un presente eterno, un trasfondo que está más allá de las formas que vemos, y a medida que fui explorando esa segunda realidad, empecé a comprender que es mucho más poderosa, transformadora e inspiradora. Al pensar en esto, me viene a la mente la película Matrix. La vi hace muchos años, pero me impactó de una forma profunda. Me sacudió porque entendí que muchos de nosotros vivimos como dormidos, atrapados en una versión de la realidad que creemos absoluta, cuando en realidad estamos inmersos en una ilusión. En la película, cuando los protagonistas despiertan, lo hacen a un mundo hostil. Sin embargo, en la vida real, cuando uno despierta espiritualmente, el mundo que descubre no es agresivo ni amenazante. Todo lo contrario, es infinitamente más bello, más armonioso, más pleno. Al despertar a esa realidad superior, algo cambia en la forma en la que percibimos lo cotidiano. Todo cobra un nuevo sentido. Cada libro que he escrito ha sido un acto de reinvención. Nunca me he sentido un experto, ni siquiera ahora. De hecho, cuanto más profundizo en estos temas, más principiante me siento. Esta humildad no nace de inseguridad, sino de asombro. Porque el ser humano, como decía Kierkegaard, es una síntesis entre lo finito y lo infinito. Así que, ¿cómo podríamos abarcarlo por completo con un solo enfoque? Escribir es mi forma de intentar comprender un poco más, de hilar ideas, de conectar dimensiones aparentemente separadas. Y cuando recibo mensajes de personas que me dicen que algún libro les ayudó en un momento difícil, siento que cada segundo de esfuerzo valió la pena. Este nuevo libro, Resetea tu mente, surge de esa inquietud. No fue fácil escribirlo. Requirió de mí una concentración profunda, muchas horas de silencio y estudio, y sobre todo la voluntad de integrar tres dimensiones fundamentales del ser humano: el cuerpo, la mente y el espíritu. Durante la pandemia, con los viajes reducidos, tuve la oportunidad de detenerme, reflexionar y conectar de una forma más clara con esos tres niveles. No me limité al enfoque cerebral o fisiológico. Quise ir más allá, hacia la dimensión espiritual, esa que nos conecta con nuestro verdadero linaje, con nuestra verdadera esencia. Siempre me ha interesado integrar. Por eso en este libro busqué unir lo que la neurociencia ha descubierto sobre el cerebro con lo que sabemos sobre la mente y el espíritu. No son compartimentos estancos, son hilos entretejidos que dan forma a lo que somos. Y cuando uno comienza a entender esa interconexión, muchas cosas que antes parecían complejas se vuelven cristalinas. Comprender cómo funciona el cerebro es útil, pero comprender cómo se relaciona con la mente y el espíritu es revelador, porque detrás de cada pensamiento, de cada emoción, de cada experiencia humana, hay una fuerza mayor operando, una sabiduría que nos sostiene incluso cuando no somos conscientes de ella. Cuando uno comienza a comprender que existe una realidad superior más allá de lo físico, algo se activa en el interior. Es como si una chispa encendiera una búsqueda distinta. Ya no solo se trata de sobrevivir o de lograr metas, sino de descubrir quién eres realmente. Durante muchos años viví muy centrado en lo que la mente racional me ofrecía, pero llegó un punto en el que la intuición,
Esa voz interna tan poco comprendida pero tan poderosa empezó a pedirme algo más. Me pedía salir del confort, dejar atrás certezas e ir más allá de lo conocido. No fue fácil, y menos aún cuando uno ha construido una carrera profesional sólida y aparentemente estable. Recuerdo con claridad el momento en que decidí dejar la cirugía. Había pasado más de 25 años dentro de los quirófanos. Era un mundo que conocía bien, donde me sentía útil, donde podía ayudar, pero algo dentro de mí comenzó a empujarme en otra dirección. Mis propios pacientes, personas que me hablaban desde la gratitud más profunda, comenzaron a decirme que lo que más les ayudaba no era solo la operación en sí, sino las conversaciones que teníamos. Me decían que algo se transformaba dentro de ellos cuando hablábamos, y yo no entendía bien qué era eso, hasta que una mujer que nunca olvidaré me habló con una profundidad que me sacudió el alma. Fue entonces cuando comprendí que la vida me estaba invitando a dar un salto que no era racional, no tenía una hoja de ruta, solo tenía una certeza interior y un miedo gigantesco. Tenía la sensación de estar al borde de un precipicio, sabiendo que debía saltar pero sin ver dónde podía caer, y aún así lo hice. Salté, dejé la cirugía y me volqué de lleno en este camino de investigar, escribir, enseñar. No fue una decisión fácil, pero fue una decisión coherente con algo muy profundo en mí que pedía ser escuchado. Y entonces ocurrió lo inesperado. Comenzaron a suceder cosas que jamás habría podido planear, encuentros, oportunidades, personas que llegaron sin buscarlas. El universo, como dice Paulo Coelho, empezó a confabular a mi favor, pero solo cuando yo me atreví a decirle que sí. Este proceso me hizo comprender que vivir en la zona de confort no es necesariamente vivir bien. Muchas personas viven en una aparente estabilidad que, en realidad, está llena de insatisfacción. Están acostumbradas a vivir con miedo, sin ilusión, sin alegría, y creen que eso es normal, pero no lo es. Nos acostumbramos a la oscuridad porque nos resulta conocida, pero eso no significa que no podamos aspirar a la luz. Kierkegaard tenía razón. El ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo eterno. No somos solo carne y hueso, hay algo dentro de nosotros que trasciende, que busca lo infinito, que necesita despertar. Esa reinvención no solo me transformó a mí, también me enseñó que todos podemos cambiar, que todos podemos reconectar con esa chispa que nos habita. No importa la edad ni las circunstancias, siempre es posible empezar de nuevo. Pero para ello es fundamental trabajar la mente, resetearla, como resetearíamos un ordenador que ha comenzado a fallar. No porque el sistema esté dañado, sino porque necesita reiniciarse para poder funcionar con claridad. Y en ese proceso de reinicio descubrí que el cerebro no tiene un único sistema de funcionamiento, sino varios sistemas operativos, como los ordenadores. Cada uno responde a una parte de nuestra experiencia: el hipotálamo, el sistema límbico, los hemisferios derecho e izquierdo. Entender cómo funcionan, cómo interactúan y cómo a veces se contradicen es clave para comprender por qué sentimos lo que sentimos, por qué actuamos como actuamos. Es ahí donde la neurociencia y la espiritualidad comienzan a dialogar. Porque no basta con saber lo que nos ocurre, necesitamos comprender cómo podemos transformarlo. La clave está en la integración. No podemos vivir solo desde la razón ni solo desde la emoción. Necesitamos unificar nuestras partes, conectar nuestros dos hemisferios, crear un puente entre lo físico y lo espiritual. Y eso, aunque suene abstracto, tiene aplicaciones muy concretas, porque cuando uno comienza a operar desde una mente más integrada, empieza a vivir con más claridad, más serenidad y más capacidad para afrontar la vida. A medida que fui comprendiendo los sistemas operativos del cerebro, empecé a ver con más claridad por qué muchas veces nos saboteamos a nosotros mismos. Hay una tensión interna constante. El hemisferio izquierdo, con su lógica, su afán de control, su obsesión por lo predecible, intenta mantenernos a salvo, pero muchas veces nos limita. Mientras que el hemisferio derecho, con su creatividad, su intuición, su capacidad de conectar ideas y emociones, quiere que salgamos a explorar, a vivir, a crear. Y cuando estos dos no colaboran, lo que ocurre es que nos dividimos por dentro. Una parte nuestra quiere avanzar, pero la otra nos frena con miedo, dudas o inseguridad. Y ahí empieza el conflicto.
Recuerdo perfectamente cómo viví ese conflicto en carne propia. Mi hemisferio izquierdo me decía que era una locura dejar la cirugía, que lo racional era quedarme donde tenía reconocimiento, estabilidad, prestigio, pero mi hemisferio derecho me susurraba algo distinto. Me hablaba de propósito, de sentido, de servicio. Me hablaba de vidas que podían cambiar si yo me atrevía a compartir lo que estaba descubriendo. En ese momento comencé a comprender lo importante que era escuchar ambas partes. No se trata de eliminar una y quedarnos solo con la otra. Se trata de integrarlas. Se trata de conseguir que trabajen juntas al servicio de una vida más plena. La neurociencia ha demostrado que cuando conseguimos activar y coordinar los dos hemisferios cerebrales, entramos en lo que se llama un estado de coherencia cerebral. Es un estado en el que nuestro cuerpo y nuestra mente están alineados, en el que sentimos claridad mental, apertura emocional, fuerza física y una serenidad profunda. Es en esos momentos cuando tomamos nuestras mejores decisiones, cuando somos más creativos, más empáticos, más valientes. Y lo más maravilloso de todo es que esto no es algo reservado a unos pocos. Todos tenemos acceso a esa capacidad, solo hay que aprender cómo activarla. Uno de los descubrimientos más fascinantes que hice al investigar este tema es que el estado emocional en el que vivimos afecta profundamente a cómo se expresan nuestros genes. Durante años creíamos que la genética determinaba nuestro destino, pero ahora sabemos que el entorno, los pensamientos, las emociones, incluso la forma en que nos relacionamos, pueden activar o desactivar ciertos genes. Esto se llama epigenética y es una revolución porque significa que no estamos condenados por nuestra herencia. Tenemos un margen enorme de libertad para construirnos por dentro y ahí es donde cobra sentido el trabajo personal, el autoconocimiento, el entrenamiento emocional. Cada vez que nos sentimos angustiados, inseguros, desbordados, se activan ciertas zonas del cerebro como la amígdala, especialmente los núcleos del miedo y de la ira. Esos núcleos, cuando se activan con frecuencia, pueden terminar dominando nuestro sistema nervioso. Vivimos entonces en alerta permanente, con el cuerpo contraído, con el pensamiento acelerado, con el corazón inquieto. Y así es muy difícil vivir en paz, pero cuando entrenamos la mente para cultivar emociones como el amor, la compasión, la gratitud, empezamos a ver cambios incluso en esas zonas cerebrales. Se reduce la actividad de la amígdala, aumenta la oxitocina, que es una hormona relacionada con el bienestar, la confianza, la conexión, y nuestro cuerpo empieza a recuperarse. Yo mismo he practicado durante años una forma de entrenamiento mental basada en el amor incondicional. No es un amor romántico ni emocional en el sentido convencional. Es un amor del que hablaban los griegos como ágape, un amor que elige amar, aunque no sienta nada especial. Un amor que se expresa a través del respeto, de la presencia, del deseo de ayudar. Cuando uno entra en ese estado de amor gratuito, algo dentro cambia. No es fácil, por supuesto, pero se puede entrenar. Y cada vez que lo hacemos, nuestro cerebro se reconfigura, nuestras emociones se estabilizan y nuestra forma de ver la vida se transforma. Uno de mis maestros, el Dr. Richard Davidson, ha demostrado con estudios de neuroimagen que este tipo de prácticas afectan directamente a la estructura y al funcionamiento del cerebro. Las personas que cultivan la compasión, el perdón, la gratitud, muestran una mayor activación en áreas cerebrales relacionadas con la resiliencia, la creatividad y el aprendizaje. Y esto no es solo una curiosidad científica, es una herramienta de transformación personal, porque todos vivimos momentos difíciles, todos nos enfrentamos a pérdidas, a fracasos, a incertidumbres, y lo que marca la diferencia no es lo que nos ocurre, sino cómo lo vivimos, cómo respondemos, cómo lo integramos. En todos estos años me he dado cuenta de que una gran parte del sufrimiento humano no proviene directamente de lo que nos sucede, sino de cómo lo interpretamos. Es el diálogo interior, esa voz que no calla, la que muchas veces nos envenena. Yo mismo he caído en ese bucle mental en el que uno repasa una conversación una y otra vez, pensando en lo que podría haber dicho, en lo que debería haber hecho, y de ahí nace una sensación de frustración, de culpa, de impotencia. Es como si la mente se volviera contra uno mismo.
Lo llamo autointoxicación emocional. Y no es una metáfora, es un hecho biológico. Hay estudios muy sólidos que muestran que esos pensamientos cargados de negatividad sostenida, cuando no se interrumpen ni se gestionan, generan sustancias como el cortisol y el glutamato. El exceso de estas sustancias, en particular el glutamato, daña estructuras cerebrales como el hipocampo, que es fundamental para la memoria y la regulación emocional. Es decir, literalmente, estamos perjudicando nuestro cerebro cada vez que nos dejamos arrastrar por ese tipo de diálogo tóxico. Y esto me pareció, cuando lo descubrí, de una trascendencia enorme, porque me confirmó que gestionar nuestras emociones no es solo una cuestión de bienestar psicológico, sino de salud integral. Una de las preguntas que más me hacen en conferencias es: ¿cómo gestiono mis emociones negativas sin negarlas o reprimirlas? Y mi respuesta siempre comienza por lo mismo. Primero, hay que aprender a reconocerlas. No se trata de negar que estás triste, enfadado, frustrado o ansioso. Se trata de darte cuenta de lo que sientes y observarlo sin juicio. Yo lo comparo con estar en una charca llena de agua tóxica. No puedes salir corriendo de golpe, pero sí puedes dar 2 saltos. El primero es reconocer qué estás sintiendo, cómo lo sientes en tu cuerpo, qué te estás diciendo a ti mismo y qué de eso está distorsionado o exagerado. Ese primer salto ya te saca parcialmente de la nube negra. El segundo salto consiste en preguntarte: ¿qué me podría decir a mí mismo que me ayude a sentirme mejor? ¿Qué emoción nueva empieza a surgir? ¿Qué siento ahora en mi cuerpo? Y sobre todo, ¿cuál es el primer paso, aunque sea pequeño, que puedo dar para avanzar desde aquí? Esto, que puede parecer sencillo, activa circuitos completamente distintos en el cerebro. Lo he practicado muchas veces, tanto en mi vida personal como en talleres con miles de personas. Y siempre ocurre lo mismo: cuando uno da esos 2 saltos, se genera una sensación de empoderamiento. Es como si recuperaras el control sobre tu estado interior, como si volvieras a ti. Y no me canso de repetirlo: las emociones no son el enemigo, son señales. Nos están diciendo algo sobre nuestras necesidades no cubiertas, sobre nuestros valores vulnerados, sobre nuestras heridas abiertas. Pero si en lugar de escucharlas las convertimos en cadenas, si dejamos que dominen nuestras decisiones, entonces se transforman en prisiones. Por eso es tan importante aprender a observar sin identificarse. Cuando veo que estoy enojado, puedo observar el enojo sin decir yo soy enojo. No, yo soy quien observa. Yo soy quien tiene la capacidad de responder con consciencia. El cuerpo, además, es un aliado inmenso en todo este proceso. Muchas veces pensamos que las emociones viven solo en la mente, pero la verdad es que se manifiestan sobre todo en el cuerpo. La tensión en el cuello, el nudo en el estómago, la opresión en el pecho, la falta de aire. El cuerpo nos habla todo el tiempo. Y cuando aprendemos a escucharlo, nos volvemos más sabios. Por eso siempre recomiendo ejercicios sencillos como la respiración consciente, el estiramiento suave, el movimiento rítmico. Son formas de volver al presente, de desactivar el sistema de amenaza y activar el sistema de calma. Una técnica que uso a menudo conmigo mismo y con las personas que acompaño es la de escribir. En un momento de tensión emocional, tomar una hoja pequeña y escribir todas las palabras que representan lo que estoy sintiendo: rabia, tristeza, miedo, frustración. Luego, arrugo esa hoja y la tiro. Y cojo otra, más grande, donde escribo cómo me quiero sentir: tranquilo, enfocado, agradecido, con esperanza. Esa hoja me la guardo en el bolsillo y durante el día la saco varias veces para recordarme esas palabras. Parece un juego, pero el poder evocador del lenguaje es enorme. Nuestras palabras moldean nuestros estados internos. No lo olvidemos. Al final, esto se resume en una idea poderosa. Nosotros no somos víctimas de nuestras emociones, somos los gestores de nuestro mundo interior. Y esto, lejos de ser una carga, es una liberación, porque implica que hay cosas que no dependen de lo que ocurre afuera, dependen de ti,
de tu disposición, de tu actitud, de tu entrenamiento, y cuando esto lo comprendes de verdad, algo dentro cambia. Ya no te asusta tanto lo que viene porque sabes que tienes recursos internos para afrontarlo. Esa es la verdadera libertad emocional. Uno de los descubrimientos más importantes que he hecho en estos años de estudio y observación clínica es que el ser humano no se rompe solo por grandes tragedias, sino por la acumulación silenciosa de pequeñas tensiones no resueltas. Eso que yo llamo carga electrostática interior. Es como ese residuo invisible que queda después de un día de estrés, una discusión, una frustración no expresada, una preocupación constante. No lo vemos, no siempre lo sentimos de inmediato, pero está ahí, se va acumulando. Y si no hacemos algo para soltarlo, llega un momento en que el sistema colapsa. He comprobado una y otra vez que el cuerpo tiene mecanismos maravillosos de autorregulación. Pero para que esos mecanismos funcionen, necesita pausas, necesita silencio, necesita espacios donde pueda recuperar el equilibrio. El estrés en sí no es el enemigo. El estrés es una respuesta adaptativa, una reacción natural del organismo para enfrentarse a desafíos. Lo que realmente enferma es el estrés crónico, ese que no se apaga, ese que se queda encendido como una alarma que nunca se desconecta. Ese que se convierte en un ruido de fondo constante en nuestra mente y cuerpo. Cuando estamos sometidos a ese tipo de estrés prolongado, comienzan a aparecer señales: fatiga, irritabilidad, insomnio, falta de concentración, problemas digestivos, contracturas musculares, apatía emocional. Y muchas veces no entendemos por qué nos sentimos tan mal, por qué hemos perdido la ilusión, la energía. Atribuimos ese malestar a factores externos, pero no nos damos cuenta de que estamos acumulando toxinas emocionales, residuo mental, tensión sostenida, y el cuerpo lo expresa como puede. Por eso es tan urgente aprender a liberar esa carga antes de que nos pase factura. Una estrategia fundamental para hacerlo es la respiración. Respirar no es solo una función fisiológica, es un ancla, una herramienta directa para calmar el sistema nervioso. Cada 2 o 3 horas me gusta hacer una serie de 10 respiraciones profundas, lentas y conscientes. Inhalo por la nariz, dejando que el aire llegue al abdomen, mantengo un instante y luego exhalo suavemente por la boca. Esta práctica, tan sencilla como poderosa, eleva los niveles de serotonina, regula el sistema simpático y permite que volvamos al centro. No es magia, es biología aplicada con consciencia. Otra técnica que recomiendo y que practico es la de la tensión y la liberación. Aprieto los puños con fuerza durante unos segundos mientras respiro y luego suelto lentamente. Esta contracción voluntaria y su posterior relajación ayuda al cuerpo a soltar lo que estaba retenido. No hay que subestimarlo. El cuerpo guarda emociones. A veces no podemos llorar o expresar lo que sentimos, pero el cuerpo sí lo siente. Y si no le damos una salida, lo almacenamos. Por eso estas microprácticas hechas con regularidad generan una transformación real y sostenida. Y hay una más que me resulta muy significativa: escribir. Tomar una hoja y anotar con honestidad brutal lo que estamos sintiendo. Palabras sueltas, sin censura, rabia, miedo, cansancio, tristeza, impotencia. Luego, arrugar esa hoja, tirarla y escribir otra nueva con palabras que representen cómo queremos sentirnos. Paz, claridad, vitalidad, alegría, calma. Es un gesto simbólico, sí, pero profundamente efectivo. Porque el cerebro no distingue del todo entre lo simbólico y lo real. Y al hacerlo, le estamos diciendo que elegimos otra vibración interna, que tomamos las riendas. A lo largo del día podemos incluir también momentos de movimiento consciente. Caminar durante 10 o 15 minutos a paso rápido, lo suficiente como para acelerar un poco la respiración y el pulso. Esta simple caminata oxigena el cerebro, eleva la oxitocina, reduce la ansiedad y nos permite soltar tensiones atrapadas. No se trata de hacer maratones, se trata de recordar que el cuerpo necesita moverse para liberar lo que la mente no puede procesar sola. Por eso hablo tanto de la importancia de recargar nuestras pilas internas. No es egoísmo, no es debilidad, es sabiduría. El que no se cuida se rompe, y no solo se rompe por fuera, se rompe por dentro, en lo más profundo, en lo más sutil. Y si no somos capaces de escucharnos, de atendernos, de respetar nuestros propios límites, acabamos por vaciarnos.
La fatiga del alma es mucho más peligrosa que la fatiga física, porque te deja sin esperanza, sin dirección, sin sentido. He aprendido que hay una gran diferencia entre parar por agotamiento y parar por consciencia. Parar por agotamiento es un colapso. Parar por consciencia es un acto de amor propio. Y lo uno y lo otro marcan una diferencia abismal. Cuando paras por consciencia, te das el permiso de respirar, de sentir, de reconectar, te das el permiso de volver a ti, y desde ahí la energía fluye, la claridad vuelve y el corazón se abre de nuevo. El gran secreto de la vitalidad no está en hacer más, sino en hacer mejor, en elegir lo que suma, en soltar lo que resta, en simplificar, en silenciar el ruido, en nutrir lo esencial, porque solo cuando estás bien contigo mismo puedes realmente estar presente para los demás. Y esa presencia, esa paz, esa serenidad, se contagian, se irradian, transforman. Uno de los descubrimientos más reveladores que he hecho en el estudio de la mente humana es la inmensa fuerza que tiene la gratitud. No hablo de un agradecimiento superficial, de ese que se dice casi por cortesía. Hablo de un estado interior profundo, un sentimiento que nace cuando nos damos cuenta de todo lo que sí está funcionando en nuestra vida. Y lo más sorprendente es que la gratitud no depende de que todo esté bien, sino de que decidamos poner el foco en lo que sí está en orden, en lo que sí nos sostiene, en lo que sí nos nutre. He vivido etapas en mi vida muy difíciles, en las que parecía que todo estaba del revés, y sin embargo fue en esos momentos donde descubrí que todavía podía agradecer el aliento de un amigo, una conversación serena, un amanecer. Y cada vez que lo hacía, algo en mí se reajustaba, se calmaba la ansiedad, se disolvía la angustia. Era como si mi mente entrara en un nuevo estado, uno más claro, más enfocado, más abierto a lo que la vida me quería enseñar. Hoy sé que eso no era casualidad, era neurociencia, era transformación desde dentro, porque cuando practicamos la gratitud con regularidad, literalmente estamos entrenando a nuestro cerebro para que funcione de manera distinta. Disminuyen los niveles de cortisol, aumentan los niveles de dopamina y serotonina, y se activan zonas cerebrales relacionadas con la empatía, el bienestar y la percepción positiva de la vida. Pero lo más importante no es solo lo que cambia en el cerebro, sino lo que cambia en la forma de vernos a nosotros mismos y al mundo. Nos volvemos más conscientes, más presentes, más conectados. Por eso siempre recomiendo, como ejercicio diario, dedicar unos minutos antes de dormir para recordar aquello que funcionó en el día. No hace falta que sean grandes cosas. Puede ser un momento de silencio, una sonrisa compartida, una idea que nos inspiró, una tarea que terminamos. Lo importante no es la magnitud del hecho, sino la calidad de la atención que ponemos al recordarlo, porque al hacerlo estamos sembrando en nuestro inconsciente semillas de bienestar, de luz, de confianza. Y junto con la gratitud, otra herramienta poderosa que he explorado es la imaginación. Durante años se pensó que la imaginación era algo infantil, un juego mental sin demasiado valor práctico. Pero hoy sabemos, gracias a los avances en neurociencia y psicología cognitiva, que la imaginación es un recurso evolutivo extraordinario. De hecho, no solo somos lo que vivimos, somos también lo que imaginamos, porque lo que imaginamos de forma constante acaba moldeando nuestras creencias, nuestras emociones y, por tanto, nuestras acciones. He trabajado con personas que enfrentaban retos enormes, problemas de salud, pérdidas emocionales, decisiones difíciles, y he visto cómo el simple hecho de imaginar un resultado positivo, de visualizar una salida, de sentir dentro de sí mismos que sí podían, les ayudaba a generar un estado interno que luego transformaba su realidad externa. No porque todo ocurriera de inmediato, sino porque empezaban a actuar desde otro lugar, desde la confianza, desde la posibilidad, desde la esperanza. Esa es la base de lo que se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y su funcionamiento en función de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y una de las formas más eficaces de activar esa capacidad es a través de la visualización creativa, no como una fantasía escapista, sino como una práctica intencional, enfocada, sentida.
Yo mismo la practico cada mañana. Dedico unos minutos a visualizar el reto del día, no solo en términos de lo que quiero lograr, sino sobre todo en cómo quiero sentirme, en paz, con aplomo, con claridad, porque más allá del resultado, lo que realmente importa es el estado interno desde el que vivimos cada experiencia. Si afrontamos los desafíos desde el miedo, la rigidez o la ansiedad, es muy probable que nos bloqueemos. Pero si los abordamos desde la serenidad, desde la confianza, desde una visión más amplia, se activan recursos internos que muchas veces estaban dormidos. Y es ahí cuando lo imposible empieza a parecer posible. No porque haya cambiado el mundo, sino porque hemos cambiado nosotros. A menudo me preguntan, ¿cómo puedo mantener esa energía, esa claridad, cuando todo parece tan confuso? Y siempre respondo lo mismo. Empieza con lo que puedes controlar, empieza con tu respiración, empieza con tu atención, empieza con tu intención, empieza con tu agradecimiento y deja que eso vaya expandiéndose desde dentro. La vida no siempre responde de inmediato, pero siempre responde. A su ritmo, en su lenguaje, en sus formas, pero responde. Y cuando tú estás vibrando en una frecuencia de gratitud, de amor, de creatividad, es cuestión de tiempo que esa frecuencia se materialice en hechos. Para mí, imaginar y agradecer son dos caras de una misma moneda. Ambas requieren atención, ambas exigen presencia, ambas despiertan lo mejor de nosotros. Y lo más hermoso es que no dependen de nadie más. No necesitas permiso de nadie para imaginar lo que deseas ni para agradecer lo que ya tienes. Puedes empezar hoy, ahora, en este instante, cerrando los ojos, tomando aire, imaginando quién podrías llegar a ser si dejaras de escuchar esa voz interior que te limita y agradeciendo que, a pesar de todo, estás aquí, vivo, presente, capaz de cambiar. He aprendido que hay un momento del día profundamente sagrado y sin embargo muy subestimado, la noche. Esa franja de tiempo donde todo parece calmarse, donde se apagan los ruidos externos y queda el encuentro con uno mismo. Para mí, la noche no es solo una pausa en el ritmo del día, sino una oportunidad única de regeneración física, mental y espiritual. Es el laboratorio silencioso donde la vida, si se lo permitimos, reorganiza lo vivido, sana lo dañado y fortalece lo esencial. Durante años me he interesado por lo que ocurre en el cuerpo humano mientras dormimos. Y los hallazgos científicos han confirmado lo que muchas tradiciones antiguas ya sabían, que el sueño no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en claridad, energía, salud y bienestar. Mientras dormimos, el sistema linfático del cerebro, el sistema linfático, se activa intensamente, limpiando toxinas, regenerando tejidos y consolidando aprendizajes. Cuando se duerme bien, no solo se descansa, se renueva el cuerpo y se reconfigura la mente. Sin embargo, en esta cultura de la inmediatez y la hiperproductividad, hemos convertido al descanso en un lujo que muchos se niegan. Se celebra dormir poco como si fuera un acto heroico, cuando en realidad es un castigo silencioso que nos infligimos. He conocido a personas que tras años de insomnio o sueño fragmentado, no solo han visto mermada su salud, sino también su lucidez, su entusiasmo, su capacidad para disfrutar de la vida, porque sin descanso no hay equilibrio, sin sueño no hay claridad, sin pausa no hay avance. Por eso insisto tanto en cuidar ese momento sagrado que es el final del día. Y no se trata solo de dormir horas suficientes, que ya sería mucho, se trata de cómo llegamos al sueño, con qué pensamientos cerramos el día, qué imágenes dejamos ancladas en nuestra mente antes de apagar la luz. Porque eso que pensamos justo antes de dormir se siembra en el terreno más fértil del subconsciente. Es como si dejáramos un mensaje en una botella, flotando en el océano interno de nuestra mente. Y ese mensaje influirá en cómo nos sentimos al despertar. Por eso propongo un ejercicio muy simple, pero enormemente transformador: dedicar los últimos minutos antes de dormir a recordar algo que haya funcionado en el día, algo que nos haya inspirado, que nos haya hecho sonreír, que haya sido un pequeño logro o un momento de conexión. No se trata de escribir un diario exhaustivo ni de hacer un balance moral del día, sino de conectar
con una imagen, una sensación, una emoción positiva. Y permanecer ahí unos instantes, respirarla, dejar que impregne el cuerpo, porque eso es lo que se va a archivar en nuestra memoria nocturna. Y si además combinamos esto con un gesto de gratitud, aunque sea hacia algo aparentemente pequeño, la transformación es aún más profunda, porque el inconsciente no entiende de lógica ni de argumentos, entiende de imágenes y de emociones. Y si lo alimentamos cada noche con mensajes de aprecio, de valoración, de belleza, nuestra mente se reeduca, empieza a ver el mundo de otra manera, empieza a tratarse a sí misma con más suavidad, con más respeto, con más compasión. Y no quiero olvidar una dimensión más sutil, pero profundamente poderosa del sueño, su conexión con lo espiritual. En el silencio de la noche, cuando se apagan las voces externas y el pensamiento se disuelve, hay una puerta que se abre. Una puerta hacia lo eterno, hacia esa presencia amorosa que no juzga ni exige, que solo acoge y sostiene. Muchas veces, cuando estoy especialmente confundido, me entrego a esa presencia antes de dormir, no para pedir respuestas inmediatas, sino para descansar en ella. Y a menudo, al día siguiente, la claridad aparece. No sé cómo ni por qué, pero aparece, como un susurro, como un destello, como una certeza que antes no estaba. Por eso digo que la noche no es el final del día, sino el inicio de algo nuevo. Un espacio de retiro interior, donde podemos soltar el peso del mundo y volver a casa, donde dejamos de hacer y simplemente somos, donde el alma, libre del ruido, puede hablar. Y si le damos ese espacio, si honramos ese momento, descubrimos que el sueño no es solo un descanso biológico, sino un acto de amor propio, de regeneración profunda y de preparación para una vida más plena y luminosa. Después de todo lo que he estudiado, vivido y acompañado en los procesos de transformación humana, hay una certeza que cada vez resuena con más fuerza dentro de mí. No hay verdadera felicidad sin conexión humana. Podemos acumular conocimientos, logros, incluso momentos de satisfacción personal, pero si no sentimos que pertenecemos, si no sentimos que estamos vinculados profundamente con otros, algo fundamental se rompe por dentro. Somos seres de relación. El vínculo, el afecto, el cuidado mutuo, son más importantes de lo que a veces estamos dispuestos a reconocer. No me refiero a estar rodeados de gente, ni a tener miles de contactos, seguidores o interacciones. Hablo de conexión genuina, de mirar a los ojos a alguien y sentir que ahí hay un ser humano que importa, que su historia nos toca, que su dolor no nos es indiferente. Esa conexión transforma, nos sana y tiene efectos medibles incluso a nivel biológico. Cuando tenemos un gesto de afecto sincero, una palabra amable, una ayuda desinteresada, una sonrisa, liberamos oxitocina, una hormona que calma la ansiedad, protege el corazón e incluso mejora nuestro sistema inmunológico. Ser buenos no solo es noble, es saludable, es profundamente transformador. He comprobado en muchas ocasiones que el simple hecho de escuchar con atención puede cambiar la vida de una persona, no para darle una solución, sino para hacerle sentir que no está sola, que su experiencia es válida, que tiene un lugar en este mundo. Y lo más hermoso de todo es que cuando lo hacemos, también nosotros cambiamos, porque en el acto de ayudar, de acompañar, de estar presente para otro, despertamos lo mejor de nosotros, nos convertimos en una versión más luminosa, más compasiva, más sabia de lo que somos. Por eso creo que uno de los grandes secretos de una vida con sentido es pasar del cómo puedo brillar al cómo puedo iluminar. Porque cuando uno se obsesiona con brillar, con destacar, con ser visto, se encierra en sí mismo y termina vacío. Pero cuando uno decide ser luz para otro, aunque sea con un gesto pequeño, el brillo viene solo. No porque lo busques, sino porque es el reflejo natural de tu alma en expansión. Iluminar a otros no te quita luz, te la multiplica. Y lo más increíble es que esa luz también alcanza a quienes simplemente observan el gesto, como si el bien fuera contagioso. Y si hablamos de dejar huella, ese anhelo tan profundo que todos llevamos dentro, no hace falta cambiar el mundo entero. Basta con mejorar el mundo de alguien. Basta con hacerle la vida un poco más llevadera a quien tenemos al lado.
Puede ser un enfermo que sufre, un estudiante que duda de sí mismo, un compañero de trabajo que necesita apoyo, un vecino que se siente solo o un desconocido que cruza nuestra mirada en la calle. Todos llevamos cargas invisibles, todos tenemos heridas que no se ven y todos podemos ser instrumento de alivio en la vida de otro. He visto profesores que cambian la vida de un alumno con una sola frase de aliento. He visto empresarios que transforman sus organizaciones al poner a las personas en el centro. He visto madres y padres que con una mirada de amor incondicional sostienen el alma de sus hijos en medio de la tormenta. Y he visto también actos de bondad en personas anónimas, gestos que jamás serán contados en redes sociales, ni premiados, pero que son el verdadero motor del mundo. Por eso, si alguien me preguntara hoy cuál es el secreto más profundo de la felicidad, respondería sin dudar: el amor. Pero no el amor que exige, que espera, que condiciona, sino ese amor que los griegos llamaban ágape, un amor que elige, que entrega, que no depende de sentimientos pasajeros, sino de una decisión firme de tratar al otro con dignidad, con respeto, con ternura. Un amor que ve más allá de los errores, de las apariencias, de las diferencias. Un amor que construye puentes donde antes solo había muros. Y sí, ese tipo de amor también se puede entrenar, como se entrena un músculo, como se cultiva una habilidad. A través de la atención, la conciencia y la voluntad. Uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, lo demostró científicamente. Al practicar meditación basada en el amor incondicional, el volumen de la amígdala cerebral, donde se procesan el miedo y la ira, disminuye. Es decir, somos menos reactivos, menos impulsivos, más claros, más centrados. Amar transforma literalmente el cerebro, transforma la biología, transforma la vida. Así que si algo deseo dejar hoy aquí, en este cierre, es una invitación sencilla pero poderosa. Elige cada día ser un poco más amable, más humano, más consciente del impacto que puedes tener en los demás. No esperes ser perfecto para empezar. No necesitas estar en la cima para tender una mano. Basta con estar presente. Basta con estar dispuesto, porque al final, lo único que verdaderamente nos llevamos de esta vida es aquello que hemos dado, aquello que hemos compartido, aquello que hemos amado. Y créeme, cuando vivimos así, no solo reseteamos nuestra mente, reseteamos nuestra alma. Descubrimos, por fin, de lo que somos verdaderamente capaces.